suprema de la única iglesia manera que Dios nos habla. La voz de Dios es la única que a nosotros nos debe importar. Cuando Dios habla, habla directo a tu corazón. El cimbrillo habla a tu mente, pero Dios habla a tu corazón. Es allí donde Dios siempre va a hablar. Cuando tú y yo caminamos en los caminos de Dios, a través de los evangelios, el apóstol Pablo nos revela y nos dice que Jesucristo es el heredero constituido de todo. Es rico. Y nosotros somos coherederos de Él, hermano. Aunque te digan, soy pobre, tengo un Padre que es rico. Tengo un Padre lleno que ha hecho todo en este mundo. Y esas herencias las deja a nosotros. A Él le place, iglesia, ser el dueño de todas las cosas. Y a Él le pertenecen todas las cosas. Lo que nosotros necesitamos es escuchar y aprender de la voz de Dios. El pueblo necesita, hermano, aferrarse más a Él. Anclar tu ancla día a día, aleluya. Y no estar escuchando profecías falsas. Escuchemos la voz de Dios. Si usted escucha que alguien dice va a venir un terremoto, la profecía está aquí ya dicha. Está dicha. Para mí no es una revelación. Ya está dicha. Pero Dios te va a hablar a tu corazón que se acerca el momento. No es cuando el hombre y la mujer dicen, es cuando Dios quiere. El hombre dijo que hoy iba a hacer ¿cuánto de calor? 25. ¿Hay calor? Dios nos enseña, hermano, por su creación, que debemos de confiar en Dios. Amén. Yo pensé que iba a haber mucha calor, pero la palabra dice otra cosa, que Él es el profeta, Él es el que manda, Él es el que ordena, a los vientos callar, a la mar menguar. Es Él, hermano, que nos guía y nos sustenta. Cuando la voz de Dios no está en la iglesia o no sucede dentro de la iglesia, es cuando Dios dice aquí nadie presta cuidado de mi voz. Y hay iglesias que no prestan cuidado, no se anclan, hermano, cuando están orando a quedarse un rato quieto para que esa presencia baje y nos ministre. Es necesario anclarse y no orar rápido, porque no vas a encontrar la respuesta que pediste recién en oración. ¿Cómo va a entrar Dios si te va a ministrar? Si no dejaste ni siquiera que Él, hermano, entrara. Aleluya. Hay lugares que Dios ya no está. En iglesia, en casa de Dios. Que Dios se fue de ese lugar. Porque no le ha dado el privilegio a Él. No le ha dado el primer lugar. Estábamos hablando de venerar al hombre. De honrar al hombre. Y muchas veces se levantan acá, hermano, a hablar del pastor, de la pastora, que aquí, que allá. Hablen de Dios. La palabra de Dios dice, ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios. ¿Qué hizo Dios en tu vida en esta semana? ¿Y qué hizo el pastor esta semana? Y lo veneran a ellos. Veneran a la mujer. Dios se va de su lugar, hermano, porque no le dan su primer lugar. Amén. Hay lugares que ya Dios no está.
porque no se le honra. Hay lugares donde ya Dios no está, porque no se le conoce como Dios. Dios toca la puerta, deseando, hermano, que le abran la puerta. Estamos haciendo el papel al revés. Si yo tengo necesidad, tengo que golpear para que Dios me abra. Pero hoy en día, hermano, Dios está golpeando para que tú y yo le abramos. Para poder entrar y ministrar nuestras vidas. Aleluya. ¿Qué tenía el corazón de Abraham? ¿Y qué no tenía el corazón de Lot? El corazón de Lot era un corazón que estaba totalmente, hermano, cegado. Tenía un velo, no tenía visión, porque no tenía la voz de Dios. La ausencia de la voz de Dios en la oscuridad de las tinieblas de la iglesia. Tengamos cuidado, hermano, por donde nosotros no estamos encaminando. Cuando tú no caminas en dirección de Dios, tú caminarás en la ausencia de la voz de Dios y la ausencia de su presencia. Por eso hay muchos cristianos, hermano, chocando dentro de sus ministerios. Se levantan, hermanos, falsos profetas y empiezan a levantar la voz. ¿Cuál de todo o habla más? Y no es así. La presencia de Dios es ordenada y va a usar a uno. Aleluya. Están ciegos espiritualmente, hermano, sin visión ya. Todo lo que se levanta dentro de un culto es de Dios, es de Dios. No todo es de Dios, hermano. Estaremos en la casa de Dios, pero el diablo también está aquí, queriendo creerte, hacer creer que es de Dios, pero no es de Dios. Por eso es importante cuando se habla lengua, pedir discernimiento en el Espíritu y someter toda lengua a la obediencia de Cristo. Y esa lengua, si es demoníaca, se tiene que callar. Siempre hay hijos que están alerta espiritualmente y van a discernir que no es de Dios. O el profeta que se levanta no es de Dios. Esto se está perdiendo, iglesia. Por eso las iglesias se están enfermando. Por eso las iglesias se están deshaciendo. Por eso la iglesia, tú y yo somos iglesia, perdimos el primer amor. Porque dejan de caminar anclados en la oración, en el discernimiento del Espíritu. Y un hijo de Dios tiene que tener, hermano, discernimiento en el Espíritu, para que ningún espíritu inmundo te pueda engañar. La ausencia de la voz de Dios es la que está matando a la iglesia. No quieren pagar un precio por escuchar la voz de Dios. Ya no se levantan temprano, ya no se conectan a orar, ya no están, iglesia, buscando el rostro de Dios, ya no están trabajando sus dones ni su ministerio. Están sentaditos cómodos, esperando que descienda el Señor. Pero nos va a pedir cuenta, hermano. ¿Qué hiciste con tu talento? ¿Qué hiciste con lo que yo te entregué? Cuando Jesús estaba, hermano, dice la Biblia, la gente, la multitud, lo perseguía. Lo perseguía, no porque era ladrón. Lo perseguía, hermano, porque él cargaba una unción fresca. Quería escuchar la voz de Dios. Estaban, hermano, hambriento y sediento de lo que Dios, lo que Jesús cargaba. Allí en medio de esa multitud,
dice que tomó la barca de Pedro, o vio la barca de Pedro. Y Pedro no había pescado nada en esa noche. Y Jesús, hermano, agarra, dice, su barca y empieza a predicar a esa multitud. Y lo que me llamó la atención, que él no estaba preocupado ni de la barca, ni estaba preocupado de Pedro. ¿Sabes? Él estaba preocupado de la multitud. Eso es lo que nosotros tenemos que tener hoy en día, hermano. Si no tenemos culto en este lugar por lluvia, deberíamos juntarlo por último 2 y 3 y salir a entregar a un hogar la palabra de Dios al necesitado. Porque usted debe conocer lo que hay alrededor de su casa. Allí puede haber alguien que necesita al maestro. No nos necesita a nosotros, necesita al maestro, al que tú cargas. Ya no debemos de conformarnos, hermano, a estar en nuestras casas. Debemos de salir.